Bienvenidos a todos nuevamente al podcast Entre Éxitos y Desafíos. Gracias nuevamente por acompañarnos y estar acá. Hoy me encuentro aquí con Juan Daniel Carvajal. Un gusto. Profesional en finanzas y relaciones internacionales, emprendedor, consultor financiero para empresas, trader, triatleta. Mejor dicho, acá tenemos una persona que sé que nos va a enseñar mucho, yo voy a aprender mucho y espero que todos podamos aprender mucho de Juan Daniel. Primero que todo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero nuevamente que sea un espacio agradable para ti en el que podamos aprender y conversar. Muy chévere. Ronald, muchas gracias por la invitación y a todos por vernos, y claro que sí, vamos a aprender todos acá de todas las experiencias que nos traiga este podcast. Muchas gracias. Primero que todo, Juan Daniel, cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Quién es Juan Daniel? ¿Por qué empezaste con el tema de finanzas, relaciones? Llegaste a ser trader, emprendedor, triatleta y lograste resultados en todas las áreas. Todas esas etiquetas y cosas que he hecho, así tal cual pasó y casi que en el mismo orden. Finanzas, básicamente, que lo hablábamos con un par de amigos, es a uno le ponen en el colegio con 18, 16 años la decisión más importante de su vida y uno no está en la capacidad para tomar ese tipo de decisiones de qué estudiar y que encasillarse el resto de su vida, básicamente. Y a mí me encantaban los carros. Yo quería estudiar ingeniería mecánica porque me gustaban los carros, hasta que mi mamá dijo, no, mejor no. Me llevó a un taller, el más grande en Bogotá, y el man me dijo, no lo hagas, por favor, yo lo amo, pero esto es demasiado duro. Y como por descarte, mi mamá me mostró finanzas y yo, bueno, pues sí, me gusta la cosa, y terminé en finanzas como por cosas del azar. Y me gustó y me dio muchas habilidades, y casi que me di cuenta que era como mi pasión las inversiones, estudiar las inversiones y demás. Y pues básicamente esa ha sido mi profesión en los últimos 6 años, creo que algo así. Y en ese proceso de finanzas, trabajar, siempre tuve el tema del triatlón. Yo veía las noticias, no, que el tipo hizo no sé cuántos Ironmans, y a mí me pareció una cosa increíble, casi que imposible que una persona pudiera hacer ese tipo de deportes y de retos. Y yo me puse la meta de hacerlo yo y hacer un Ironman, y lo hice mi primer Ironman en el 2019, y 2020 conocí el trading, y así como que en el mismo enfoque yo dije, bueno, voy a hacer que esto funcione, y así una cosa detrás de otra se fue dando, y ya vamos a ver cómo eso ha resultado. Qué chévere. O sea, mira que es un trayecto, un proceso que llevamos cada uno. Tú empezaste finanzas viendo que inicialmente querías otra carrera. Sí. Muchas personas pasan por eso. Una decisión muy complicada saliendo del colegio, 16, 17, 18 años, y la decisión tiene que tomarla ya. Muchas personas empiezan una carrera y no la terminan porque se dan cuenta que no les gusta. Qué chévere que tú pues, lograste conectar con el mundo de las finanzas. Que es una suerte, que no todo el mundo le pasa lo mismo. Exactamente. Pero sí, si yo tuviera que hablarle a mi yo de 16, 18 años que está tomando esa decisión y no tengo ni idea qué hacer, y de pronto tengo un interés diferente por lo que me estoy inclinando por cualquier carrera, yo me hubiese dado un tiempo como para explorar otras opciones diferentes a la universidad, como, no sé, un curso no sé, voy a hablar de mi caso de mecánica de carros, y darme cuenta si era lo que quería o no, y buscar otras alternativas antes de embarcarme en un tema de 5 años formal en la universidad, que al principio todo el mundo y nos enseñaron que lo hacemos es por la plata. Estudie lo que mejor le vaya a pagar para que no pase problemas. Y eso básicamente fue como el racionamiento en general mío y en general de todas las personas que estudiamos, 90%. Pues estudie en la mejor universidad que pueda, una carrera que le genere recursos para que pueda vivir mejor que lo que está viviendo ahorita. Es básicamente el planteamiento inicial. Y después, si tiene habilidades para eso, mejor. Entonces, como lo tenemos un poco al revés la ecuación. Sí, total. O sea, cuando yo tomé la decisión, yo la tomé un poquito más tarde. Yo salí del colegio, trabajé, y ya trabajando fue que dije, voy a estudiar algo. Inicialmente en mi cabeza estaba ingeniería, después medicina, y después terminé estudiando marketing. Entonces,
me siento afortunado de haber pasado por ese proceso. En el colegio me acuerdo un montón de, eso lo llamaban, era como programas vocacionales, en el cual mostraban un montón de maravillas de todas las carreras, pero hablaban era, venga, cuando tú termines esto tienes cierto porcentaje o ciertos lugares donde tú puedes trabajar, sin embargo nunca se centraron como que venga realmente a ti qué te gusta. Uh-huh. Y siento que es una falencia que hay en este momento y sigue estando, que el enfoque en un momento de escoger una carrera está más hacia el lado de qué te puede dar dinero más no qué te puede hacer feliz. Sí, y creo que una ventaja que hay hoy en día para las personas que están tomando esa decisión es definitivamente las redes, YouTube y el contenido en general. Porque, bueno, ya me voy a sentir viejo diciendo esto, pero yo inicié mi carrera en 2013 y obviamente había todo, pero no tanto contenido como hoy en día de todas las diferentes profesiones y oficios diferentes a la parte profesional, no llamémosla corporativa 95, sino otras contenidos de dropshipping, bueno, todo este tipo de como otros oficios diferentes a lo tradicional que hace 10 años no existían. O sea, sí existían, pero uno no era consciente de eso. Entonces, como que eso es una ventaja y que deberían aprovecharlo. Como que exploren, así como tú lo hiciste en tu momento de, oiga, voy a explorar esto, y me di cuenta que era la tercera opción, pero probaste. Y creo que la gente no se da esa oportunidad de aceptar, oiga, me equivoqué, así vaya en el segundo, primero, octavo semestre, aunque ya es un poco tarde, pero está válido, o sea, es válido decir, oiga, me equivoqué, pero muchas veces por esa presión social de decir, uy, no, es que se salió en noveno semestre o en quinto y no pudo, no importa, es su vida, usted va a vivir con eso el resto de su vida, no el resto, ni siquiera sus papás. Total, o sea, es que algo que estoy totalmente de acuerdo contigo es, tenemos el derecho a cometer errores, a equivocarnos, porque creer que si empezamos una carrera tenemos que quedarnos ahí. Pero pues, tú, como tú lo dices, contaste como con esa suerte de que encajaste bien en el tema de finanzas y ahorita has llevado el tema de tu carrera al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, y ya asesoras a empresas para que esas empresas y esos emprendedores puedan tener mejores resultados en sus negocios. Cuéntanos un poquito más cómo llegaste a ese mundo de ser un consultor financiero para empresas y también pues en un enfoque, aunque no es muy grande, en la parte de finanzas personales. En mi carrera y creo que en general en las finanzas hay dos grandes vertientes cuando uno es financiero y le agregaría un tercero y es la parte uno, es la famosa parte en bolsa que todo mundo, la mayoría de personas piensan que financieros son igual a bolsa. Parte pueden serlo, pero no todos. Es decir, como Wall Street, es como toda esa visión típica estadounidense. Esa es una opción, se me presentó, pero yo me fui más por la parte corporativa, es ayudar a empresas. Y en la parte de empresas hay dos vertientes a su vez. Una es trabajar directamente dentro de la empresa, es decir, tú eres contratado por, no sé, Google y trabajas en el área financiera de Google analizando los temas internos de Google, o puedes trabajar como consultor externo de diversas empresas. Eso es lo que yo me enfoqué, que se llama banca de inversiones, básicamente consultoría, y tú le prestas diversos servicios a muchos clientes de diferentes mercados, tamaños y demás, países incluso. Yo me fui por esa parte, entonces que es como la parte de manejar clientes, proyectos a la vez, diferentes países, y eso me dio bastante como experiencia de decir que muchas empresas tienen los mismos problemas independientemente del tamaño y cómo poderlas ayudar de forma particular. Entonces eso fue como un poco de cómo comencé y después pivoté un poco hacia la parte de, bueno, ya conozco la parte desde afuera de las empresas, porque cuando eres consultor pues no te metes muy a detalle en las cosas del día a día porque no te da el tiempo. Y después me metí a la parte interna de las empresas, es decir, meterme en una empresa, dedicármele a esa empresa y entender los procesos operacionales, técnicos, de personas, que un consultor no lo hace, no necesariamente, pero pues tiene otros alcances y otras habilidades y otros retos diferentes. Entonces como que pude pivotar de un lado al otro y ver cuál de las dos como formas de trabajar en finanzas corporativas me gustaba y las dos son bastante chéveres. Ok, qué chévere. Partiendo ya de tu rol como consultor, vamos a hablar un poco más como de la parte técnica, por así decirlo, y es tanto en la parte de finanzas empresariales y corporativas como la parte de finanzas personales. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las personas en sus finanzas personales? Hablando de personas, independientemente de la profesión, porque es muy curioso que muchos financieros que conozco
colegas o personas en otras empresas manejan grandes recursos de las empresas donde trabajan, pero en su parte personal son un desastre. Como si tuvieran como un personaje en la empresa y un personaje en la vida aparte, ¿no? Y es muy curioso. Y es porque ellos estudiaron para manejar las finanzas de las empresas, pero nadie les enseñó cómo manejar sus finanzas personales, aunque la base es exactamente igual. Es mucho más sencilla la parte personal y, no sé, en general creo que yo siempre he dicho que no hay que ser financiero para entender las finanzas, porque todos utilizamos dinero, todos tenemos proyectos, todos compramos cosas, vendemos, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces, yo creo que el error más común es no saber qué es un presupuesto. Ok. Entonces, una persona, no sé, gasta en arriendo, alimentación, servicios, educación, y lo que sea, pero lo pagan y no saben cuánto gastan y están pagando con deudas o con adelantos de otras cosas y demás, entonces nunca tienen como en el radar qué es lo que gastan y que primero gastan y después ahorran. Y porque es como la forma de sobrevivir, pero la verdadera forma es al contrario. Primero ahorra e invierte y después gastas lo que te quede, porque ahí se crea como un hábito de ahorro e inversión que es muy importante. Cuando ya tengas más recursos, pues los administras mejor. Porque también algo muy común y que incluso me pasó a mí es, entre más ganas, más gastas. Al final no haces nada. Entonces ganas un peso, gastas uno. Ganas 10, gastas 10. O llega un punto en que ganas 20 y gastas 25 porque tienes tarjetas de crédito. Entonces eso es un error súper común. Yo diría esos tres de no tener un presupuesto, gastar antes de ahorrar y gastar más de lo que tienes. Es que es súper básico y que todos en algún momento lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. He pasado por esos errores, por los tres. Sin ninguna duda. El hecho de, y cuando hablabas de ganar más y gastar más, lo pasé y lo viví. Y cuando me di cuenta, venga, si yo hubiera, si hubiera logrado mantener mi estilo de vida, mis costos de vida iguales como estaba antes, hubiera podido ahorrar un montón. ¿Cómo crees que las personas pueden mitigar o evitar cometer tan recurrentemente esos errores? Es eso que tú acabas de mencionar y es, si tú tienes un estilo de vida hoy, llamémoslo, que puedes cubrir todas tus necesidades básicas, incluso más de las básicas como ocio, salidas a comer, a cine, lo que sea que tú hagas, deporte, educación, y vamos a decir que son 50 pesos y te hacen un aumento del 15% de tu salario. ¿Por qué vas a aumentar las salidas o el precio de las salidas con tu aumento? Que es lo que nos pasa a todos. Entonces es como mantener ese básico vital súper claro, independientemente de lo que pase con tus ingresos hacia arriba, lo mantienes en la medida de lo posible. Ahora, si pasa hacia abajo, pues ya es otra situación, ¿no? Pues tienes que hacer unos recortes y ajustes y demás. Pero hacia arriba uno debería quedarse como en ese mínimo vital, pongámosle ese nombre. Pero aquí también hay como dos, digámoslo, formas de pensar. Una es esa que te acabo de decir, es como mantenga su estilo de vida, X, independientemente de lo que gane. O la otra está, que es peligrosa, pero también te puede ayudar, hay que saberla usar, y es, puedes gastar más no porque ganes más, sino porque cuando compras algo de mejor calidad, a ti como que en ti genera una cierta confianza que puedes hacer cosas más grandes. Okay. Entonces, digamos, tú compras, no sé, la comida en el supermercado X y el mercado te cuesta $100. Pero ahora la vas a hacer en el mercado de $300 comprando exactamente lo mismo, pero todo es de calidad. Llegas y te atiende una señorita y no, venga, que le ayude y te lo hacen. Y solamente por esa experiencia, esa sensación como de oh, yo puedo estar acá y hacer este mercado, podrías ganar no esos $200 de diferencia, sino como que te inspira a que tú dices, oigas, yo quiero mantener este estilo de vida, entonces aumentemos mis ingresos, cosa que antes no hubieras pensado acá. ¿De acuerdo? Entonces es como no gastar por gastar más, sino porque tú le estás diciendo a tu cabeza, oiga, si mi mínimo vital antes eran 100 y ahora quiero que sean 300, pues quiero que porcentualmente se mantenga sobre mis ingresos. Si yo ganaba 10 y mis gastos son 5, es la mitad, pues si quiero duplicar mis gastos, tengo que duplicar mis ingresos para mantener la parte proporcional. Que las dos son válidas, la parte izquierda es más conservadora y más rápida para llegar a objetivos financieros, pero la parte de derecha te puede llevar a niveles que tú antes no tenías ni idea que podías llegar. Como a, no sé, si ganabas 10 pesos y dices, voy a duplicar mi salario, de pronto acá dices, no, cada año me suben el 5% del salario o este negocio y es más paso a paso,
Acá tú pones a tu cabeza a trabajar en cosas que antes no tenías ni idea que podías hacer. Entonces, como están las dos, úsalas como quieras, pero pues con responsabilidad. Yo personalmente no me quedo solo en la izquierda porque como que a veces siento como que estoy estancado, como que estoy gastando lo mismo y comprando lo mismo y demás, y no es como por gastar más o menos, sino como que yo quiero sentir como que puedo avanzar más rápido en mis finanzas, entonces como que le digo a mi cabeza, oiga, mire, esto es más caro, más bonito, pero no estamos gastando por gastar, sino es como Con un objetivo, con un hágale propósito. que usted puede poner este nuevo gasto como lo básico, es como irlo escalando, no de forma, digamos, a lo menso. O sea, no es pasar de $100 a 1000 y Porque ya, sí, sino porque hay me un gusta propósito. más o porque en la oficina van a decir, uy, se compró el nuevo, no sé, el nuevo termo de $100 que es la misma agua, o sea, no va a cambiar nada, pero en su cabeza va a tener un impacto diferente, sí es el objetivo. Si lo hace por gastar, qué tarado. O sea, en parte es también mejorar la relación con el dinero. Eso es súper importante y es una parte que estoy trabajando desde hace recién y es que culturalmente no nos enseñan, o sea, nos enseñan una relación como de miedo al dinero, que se va a acabar, que hay que guardar para las emergencias porque uno nunca sabe qué vaya a pasar, que las vacas flacas, que, o sea, el guardadito de la abuelita, o sea, y entendí que es actuar desde el miedo. Entonces, si tú estás diciendo, oiga, voy a guardar esto por si me rompo un pie, se va a romper un pie porque usted está destinando un dinero para eso. Entonces, como no es que esté mal ahorrar, sino ahorre para invertir, no para que, por si se le rompe un tubo en su casa, que puede pasar. Entonces, como mejorar esa relación del dinero para que si pasa algo, pues pasó ya. Y también mejorarlo hacia bien, ¿no? Porque uno me pasó a mí y es que yo me ponía límites imaginarios en mi cabeza de ingresos. No sé, recibía X cantidad de dinero y de forma involuntaria, no me digas cómo, me gastaba el dinero, como para llegar otra vez a donde estaba antes. O sea, como que me llegaba dinero y lo gastaba aquí, comprando esta cosa, invirtiendo aquí y allá, y al final yo decía, ¿qué hice la plata? Me lo habrá gastado en fiesta o en algo, un carro, pero no sé, se me desaparecía. Y era porque yo me ponía esos techos y como que la cabeza dice, esto no es mi normalidad, tengo que bajar a mi normalidad que es acá. Entonces me la gastaba. Gastos hormigas sin saber en qué. O sea, Rappi, Uber, comprando cosas para el deporte que me encantaba. Yo decía, no me importa, es para el deporte, viajes, pero uno decía, oiga, ese dinero, ¿dónde está? No lo veo. Entonces esa relación es bastante importante que cada quien la identifique cómo está, que creo que la mayoría de latinoamericanos la tenemos como desde la parte de escasez, de Sí. miedo, de se va a acabar, de cuidado, que el arruito, que de esa parte que creo que la mayoría la tenemos y cambiar ese panorama viviendo en una sociedad que está como con ese criterio en la cabeza es bastante difícil, es un reto. ¿Y cómo has venido trabajando tú esa relación con el dinero? ¿Y cómo crees que, no sé, en mi posición, cómo crees que una persona cero financiera que está empezando a decir, venga, necesito mejorar mi relación con el dinero, puede empezar a hacerlo? Yo creo que lo que a mí me funcionó y en general no solamente con el dinero, sino con cualquier creencia que uno tenga, es entender que puede no ser la que tú quieras. Te pongo un ejemplo, tu mamá dice que hay que guardar para las vacas flacas porque uno nunca sabe qué vaya a pasar, pero tú sientes que eso es atraer que pasen cosas malas. Ok. Entonces tú dices, ok, esa es la de mi mamá, pero no es la mía, aunque yo sea su hijo y aunque culturalmente esté aceptado. Entonces como que tú comienzas a crear las tuyas. Entonces tú dices, oiga, yo voy a tener es un ahorro, pero para invertir. O sea, voy a llegar a este monto y después de esto, no sé, compro esta propiedad. La actividad es la misma, pero el propósito es totalmente diferente. Y lo que generas en tu cabeza es totalmente diferente. La otra es miedo y esperando a que pase algo terrorífico. Y la otra es espero que llegue a este objetivo para crear, para invertir, para otras cosas muy diferentes, pero es guardar dinero en algún lado. Entonces, este tipo de cosas de cuestionar qué tienes en tu cabeza, identificar qué es tuyo y qué no es tuyo y comenzar a hacer como tu checklist tuyo. Oiga, entonces, no sé, nos pasó con mi pareja el típico checklist de familia, ¿no? Entonces que hay que ir a las reuniones familiares y que hay que hacer esto y que invitar a esta persona. Pero ¿y si tú no quieres? ¿Eres malo por no querer invitar a tal persona? ¿De acuerdo? Entonces es como, no, oiga, es lo que yo quiera y si las personas no están de acuerdo, pues lo respeto, pero pues no voy a hacer algo obligado porque sea socialmente aceptable. Entonces eso con todas las creencias de dinero, familia y demás.
creo que ha sido súper clave para mí y que las personas lo pueden hacer. Es, ¿usted qué quiere? Y eso que usted piensa está alineado con lo que quiere y ver dónde está la diferencia. Eso que dices lo alineo o lo llevo mucho a un libro que yo me leí hace un tiempo, que es el de T. Harv Eker, no sé si lo hayas leído, Ah, sí. de Los secretos de la mente De millonaria. ahí lo aprendí. Y es que realmente, algo que decía él, tú puedes querer dinero, pero si tu relación o tu inconsciente es de familia o de cultura, los ricos son malos, automáticamente, sin que tú lo estés pensando conscientemente, estás bloqueando, o sea, ese flujo de dinero que llegue. Exacto. Y ahí es donde me di cuenta que cuando yo me gastaba el dinero sin saber dónde, era porque yo tenía por allá un dicho súper grabado en la casa y es que la plata, si no me la gasto hoy, mañana me muero, ¿qué hago? Esa plata se queda ahí. Entonces, como tengo que gastármela como sea porque mañana me va a morir. De ahí encontré dónde venía esa conducta mía. Y uno dice, ay, no, es que uno es muy despistado. No es que sea despistado, es que eso está muy arraigado. Y es en el 95% del inconsciente que tú no lo ves o no lo tienes presente. Es el por allá que... Te cuento una anécdota. Yo le he dicho a mi familia, yo no quiero hijos. Entonces me dicen, ven, que usted para qué trabaja tanto, para qué tanto dinero, para qué busca tanto dinero si no va a tener hijos. Y yo le dije, voy a tener sobrinos, voy a ayudar a fundaciones, voy a hacer un montón de cosas, que no quiere decir que porque no tenga hijos no voy a poder tener dinero. Entonces si yo me dejo implantar esa creencia de que porque no voy a tener hijos o porque no quiero hijos no puedo tener una buena relación con el dinero, pues me va a quedar estancado. Y pues la cuento porque hace poco me lo dijeron y yo volví a decirles lo mismo. No sé, pues a mis sobrinos los dejo ya viviendo bien. Pero si yo puedo estar bien en este momento en mi vida, ¿por qué voy a limitarme a no estarlo? Hay una diferencia, me imagino, entre las finanzas personales y las finanzas para un tema empresarial o corporativo. ¿Cuál es la principal diferencia, como si una persona que está emprendiendo, está montando su empresa? ¿Cuáles crees que son los errores que cometen en las finanzas corporativas que terminan muchas veces afectando las finanzas personales? Desde el punto de vista de un fundador o de cualquier persona en general, o sea, trabajador o... No, desde el punto de vista ya de un fundador. O sea, Okay. que yo estoy montando mi negocio y listo, monté mi negocio, hice una inversión. Como estoy manejando las finanzas en mi empresa, puede que me terminen afectando porque no sé manejarlas de forma correcta. Yo creo que aquí hay casos de parte y parte, porque está el típico fundador loco que vende todas sus propiedades y vive en el garaje y quiebra y pide préstamos hasta que la saca, como el que no. Okay. Entonces decir que una es mejor que otra, pues no tendría sentido porque todas funcionan, dependes de la persona. Entonces, como el abogado, depende. Pero si yo pudiera darle unas como recomendaciones genéricas a las personas es, en la medida de lo posible, si tienen la oportunidad, aseguren como los gastos mínimos vitales de al menos 6 meses o 12 meses mientras inicia su negocio. Eso fue lo que yo hice. Bueno, ya vamos a pasar a la parte del trading, porque eso te da mucha tranquilidad y puedes enfocar tu atención totalmente en crear tu negocio y hacer que funcione. Okay. Porque es muy diferente que tú estés enfocado en crear tu negocio tranquilo y trabajando en las cosas que tienes, en pensar si puedes pagar, no sé, la renta el próximo mes. Es un estrés extra que te puede ayudar, que es genial si lo usas a favor, pero puede ser una cosa terrible si no lo sabes manejar. Entonces está como te sientes capaz de hacerlo de esa forma, hazlo porque es la forma más arriesgada y más rápida que lo vas a sacar, es decir, botándote al vacío, sin plan B, vendiendo todo. Es una decisión súper irresponsable, pero quien lo sepa hacer la va a sacar muy rápido y muy grande, como está el que no, como el que no tiene las herramientas emocionales para afrontar el estrés, las dificultades, los clientes, que todo le salga mal, intentar y pues puede rendirse al final. Entonces yo diría como esa parte de los gastos básicos como algo como de seguridad, que en muchas personas les da mucha tranquilidad. Dos es, y que ese colchón pues sea lo mínimo, o sea, que cubra los gastos y que pues si puedes minimizar tus gastos en esa etapa, pues mejor, no te vayas al lugar más costoso a vivir en una etapa de crecimiento, pues vete al más barato si es posible. Yo diría que esa es la primera. Y la segunda es que lleves un control de tus inversiones y de gastos para que veas dónde están las falencias de tu negocio. Entonces, si tú estás, por ejemplo, piensas que tu problema son las ventas, pero no te das cuenta que el problema es la calidad de tu producto o servicio. Okay. Entonces estás intentando arreglar algo que es un síntoma y no una causa. Entonces, que es como, bueno, ¿dónde está el tema del negocio? Que ya es un poco de emprendedor, pero pues que al final se reflejan los números.
Eso es como identificar la raíz del problema exactamente. Y la raíz, no el síntoma, porque la gente se va a los síntomas y no se va a la causa que origina todo eso de hacia arriba. Total. ¿Cuáles herramientas tú usas como asesor, como consultor financiero y que recomiendas a un emprendedor que diga, bueno, en este momento yo estoy iniciando una empresa que está iniciando, no tengo para pagar a una persona que me asesore ya, pero puedo utilizar estas herramientas para mitigar un poco los errores que se puedan cometer desde la parte financiera? Tanto para fundadores como para personas del común, hay varias aplicaciones para hacer el tracking de gastos. En cuanto a las finanzas personales, pues son muy sencillas, ¿no? Tú registras lo que tengas y porcentajes y demás, y es bastante sencillo y te ayuda muchísimo. Pero para el fundador, como ahí ya hay muchas otras variables, pues ya tendría que usar, hay software como gratuitos en línea que te permiten como diseñar tus planes y estados financieros y te los proyecta y demás. Ahorita la inteligencia artificial te facilita demasiado eso. Entonces yo diría que se apoyen en herramientas gratis en línea como inteligencia artificial, y pues la herramienta básica de todo financiero es el Excel, que nos guste o no, pues es un poco arcaica, pero sigue siendo como la columna vertebral de las finanzas en la mayoría de las empresas. Entonces como que se familiarice con eso y con un poco la dinámica de las finanzas, que no son complicadas, con que entienda la dinámica de cómo funcionan los estados financieros y cómo se relaciona esto con esto. Está del otro lado, porque es muy común que los fundadores no conozcan las finanzas, que está bien, pueden hacerlo, pero pues si las conocen pueden tener un poco de otros tipos de decisiones más estratégicas que si no lo conocen. Entonces contratan a una persona y dependen de esa persona. Y esa persona puede equivocarse como cualquier persona. Y si el dueño tiene un criterio para decir, oiga, revisemos mejor esto, pues mejor, y sobre todo en esa etapa de arranque que no tiene la posibilidad de pagar un externo para que lo ayude. O sea, ¿cuáles crees que son como los puntos claves que un fundador necesita saber? Así tengo una persona que me ayude internamente para que yo pueda estar como fundador diciendo, venga, monitoreo y estoy dándome cuenta que se puede estar cometiendo un error. Yo creo que las finanzas, desde la parte de vista desde una startup, son importantes, pero no es lo más importante. Es como algo de apoyo, pero yo creo que lo más importante es que pues, no he estado en esas partes como acompañando a sus fundadores, pero la parte de producto, de mercado, de calidad, de marketing, que son las cosas que lo van a permitir entrar al mercado. Y ya cuando entre, pues obviamente eso tiene unos gastos asociados, pero pues ya después de que comience a vender es que comienza a entrar dinero y comienza a gastar y comienza a invertir y comienza a comprar equipos y demás. Entonces yo diría que el foco debería estar más como en la parte core, que es qué voy a darle al público, al mercado, es como lo súper... Como por así decir, qué problema soluciono y cómo lo estoy solucionando. Sí, que creo que es la base del marketing, es que necesito cruzar, o sea, la intersección entre una necesidad, público y que yo sea bueno haciendo eso. Eso es como básicamente un producto ganador. Si yo soy bueno en esas tres y encuentro esa intersección, esas tres, vendo. Ya después miro cómo soluciono, cómo me pagan, a quién le pago. Cómo lo comunico. Exacto. O sea, hay un montón de variables ahí. Alrededor de todo tipo, pero pues yo diría que eso, que al final las finanzas pues son muy sencillas, ¿no? A ti te pagan, tú tienes que pagar unos gastos y tienes que guardar un dinero para esto. De pronto al final la gente piensa que es muy complicado, pero o sea, es sencillo, entra dinero, sale dinero y cómo hago que entre más y que salga menos. O sea, es como, por así decirlo, como por resumirlo, es mantener un orden claro de cuánto me ingresó, cuánto salió y qué puedo hacer con esto que tengo sobrante, que sería como ganancias. Al final, todos 5 años de carrera y de estrategia financiera en términos muy racionales y muy financieros, sin irnos un poco más allá del tema estratégico, es yo tengo que hacer que me entre más dinero y que me salga menos, para que el fundador o la empresa tenga más recursos para invertir o repartir dividendos o pagarle más a sus empleados. Es básicamente por la cual un financiero está contratado. O sea, ese es tu rol, llegar a mirar cuánto está ingresando, cuánto está saliendo y cómo reduzco esa que al final la caja registradora tenga más billetes. Eso es básicamente... Y que con esos billetes se hagan otras cosas. Invertir, pagar más o guardarlo. De acuerdo. Eso es básicamente la ecuación. Completamente claro. Creo que en ese aspecto es muy bueno poder conocer ese punto de vista, que realmente las finanzas no son complicadas. Es más cuestión de poderlas entender desde la raíz, que no son difíciles, sino es más también cómo las puedo aplicar para que ese ingreso que yo tengo tanto en una empresa como en la parte personal versus los gastos haya una brecha que me permita a mí. Que siempre sea más grande, más grande, más grande. Exactamente. O sea, que si gano 1,000 y estoy gastando 900, ¿cómo hago para
O bien sea ganarme 1.500 y seguir gastando los 900, o ganar los 1.000 y gastar 800. Muchas gracias por esa explicación, Ya me muy, puedo muy ir. buena. No, todavía no, falta mucho. Partiendo desde la parte ya, eres financiero y llegaste, triatleta. ¿En qué momento me dices que fue? Porque viste que X persona se hizo tantos Ironman. Tú has hecho 2, 3. Sí, 70.3 que son medio Ironman, he hecho 2. Y pues carreras más cortas he hecho, no sé, 5, 8, 10, no sé. Pero sí, yo comencé fue porque, no sé, alguna vez vi en algún canal un documental de un tipo que hizo Ultraman, que ya es otro nivel, que es como hacer 2 Ironman completos y nada, no sé cuántos kilómetros y bici, son 3 días. Y era una cosa súper, así me parecía, un Ironman es un hombre demasiado fuerte. Y eso me llamó mucho la atención, porque siempre he hecho deportes como medio raros. O sea, nunca hice fútbol, hice bicicross, después hice bike trial, que es como encaramarse con la bici en diferentes partes, triatlón, entonces como que yo sí quiero como retos diferentes. Y llegué al triatlón por eso, entonces dije, voy a asumir este reto siendo empleado, que es como el 99% de las personas lo hacen, entonces fue un reto bastante chévere siendo profesional recién graduado casi. Ahí está la pregunta y es, ¿cómo lograste mantener alto rendimiento como triatleta y mantener un alto rendimiento también como profesional en ese momento? Yo no tenía ni idea que era entrenar triatlón, obviamente, y me di cuenta que para entrenar y sobrevivir, uno tenía que entrenar más o menos 15, 20 horas a la semana, porque además de ser no solamente un deporte, haces 3 al tiempo, natación, bici, correr. Entonces tienes que entrenar los 3 sin tener en cuenta gimnasio y sesiones con el deportólogo y bueno, todos los otros como profesionales que son paralelos a los entrenadores fijos. Entonces creo que lo más importante es que estaba en el trabajo 8 horas y que esas 8 horas no me podía demorar ni un minuto más porque tenía el entrenamiento 1 hora después y tenía que llegar al lugar. Entonces el deporte me ayudó a ser más eficiente en mi trabajo porque tenía todos los espacios muy contados y si me demoraba un minuto más no llegaba al entrenamiento. Y si llegaba tarde entonces me ponían a hacer más cosas. Entonces era como un reto de cumplir acá y cumplir allá y ninguno me va a aceptar ninguna excusa, cumple ya. Entonces nadie te va a decir, ay, sí, está bien, tú trabajas, ¿no? Pues si usted aceptó venir aquí a entrenar, entrene bien. Entonces yo creo que ese fue el mayor reto, que obviamente uno se las pasa cansado, con sueño, con hambre, adolorido, pero yo me sentía literal como, o sea, como la palabra, un Ironman, así como un superhéroe, haciendo tantas cosas al tiempo y rindiendo incluso mejor en mi trabajo, porque como tenía que hacerlo todo muy rápido y bien, pues no podía gastar ni un minuto. Entonces como que mi rendimiento en el trabajo aumentó y en el deporte pues yo estaba recién iniciando y era como que si yo interpolara las dos cosas, como que estaban incluidas porque una era después de la otra. Entonces tenía que hacer bien una para después ir a la otra, porque era como cuando la mamá le decía, si no se termina la sopa no puede ir a la piscina. Igual, si no termina el trabajo no puede ir a entrenar. Entonces era eso. Yo creo que le recomiendo a cualquier persona que haga cualquier deporte después de la oficina o antes o después de la oficina, eso uno lo lleva a hacer todas las cosas muy precisas, porque uno no tiene minutos para perder. Y eso que yo no tenía hijos ni nada, pues imagínate una persona con hijos, esposa, compromisos adicionales, que teníamos que entrenar a las 5 de la mañana y los niños, y pues imagínate, se complique, y lo hacían. Entonces yo decía, si estas personas pueden, yo por qué no puedo hacerlo. Fue chévere ese reto. Ahí va mi segunda pregunta y es, de toda la trayectoria, el entrenamiento y el proceso que llevaste como triatleta, como deportista, ¿qué crees que se puede llevar de ese aprendizaje y se puede aplicar al día a día como trader, como emprendedor ahorita, como profesional o una persona que está buscando como ese equilibrio, que cree que puede salir del deporte y aportar a los otros roles para mantener un óptimo rendimiento y cumpliendo? Creo que una parte que uno a veces no la puede medir, pero que si uno la siente es cuando tú haces cualquier deporte y haces cosas que antes pensabas que no podías hacer, ir más rápido, más fuerte, más lejos, lo que sea de deporte que hagas, eso te muestra que tú puedes hacer cosas que no podías hacer antes o que ni te imaginabas. Y llevar eso al trabajo, pues es una cosa ganadora porque puedes afrontar retos más difíciles, más complicados, afrontar proyectos personas que tú pensabas con las que no podías acercarte. Entonces como que esa mentalidad de yo puedo hacer cosas demasiado grandes y lo traduces a tu trabajo, tu vida personal, pues es una fórmula ganadora. ¿Cómo puede que no?
que me pasó en una época, y es que yo aislaba como mis personajes. Entonces yo tenía un personaje en la oficina y un personaje entrenando. Entonces mi personaje entrenando era muy disciplinado, juicioso, cumplía, iba a los entrenamientos, todo súper juicioso, comía bien, pero llegaba a otras áreas de mi vida y como que me desconectaba de esa mentalidad. Entonces, no, aquí puedo relajarme, aquí puedo hacerlo así suave, no tengo que esforzarme tanto. Entonces, pueden pasar las dos, que a mí me pasó un tiempo, pero entonces lo importante es que puedas integrarlas, que sea como sinérgico entre las dos. Entonces, yo diría que esa sería la mayor ganancia en mentalidad y en energía. O sea, cualquiera que vaya al gimnasio, corra o haga cualquier deporte en la mañana o en la noche, no importa, o no tiene más energía que cualquier persona. Salud, como concentración, como toda la parte cognitiva se mejora muchísimo y como que vas pegando hábitos. Entonces haces deporte, entonces dices, no, voy a comer mejor. Si comes mejor, entonces no, voy a dormir ahora mejor. Entonces es como que comienzas a sumarle hábitos y termina siendo una persona un superhéroe parece, versus el 99% Total. que no es que tengas que hacer unas cosas increíbles, con que vayas al gimnasio 2 veces a la semana, ya eres parte del 10% de la población que hace deporte, ya eres una porción muy pequeñita. Una vez hablando contigo, hablábamos del tema. Nos exigimos muchas veces a un punto tan alto que yo digo, nos damos látigo, y es que mantener unos hábitos positivos, unos hábitos buenos, como leer, hacer ejercicio, alimentarte bien, te permite estar en un grupo reducido de la población. Ya muchas veces llegamos al punto de que estamos en ese aspecto de tengo buenos hábitos, pero me sobreexijo muchas veces y termino frustrado porque no logro avanzar lo suficiente. ¿Qué consejos o qué crees que es lo más importante para una persona que está o quiere emprender, hacer deporte, mantener una vida social y personal saludable, pero siente que el tiempo no le da para todo? Eso me pasa casi que en cualquier área de mi vida, y es uno siempre piensa en lo que pudo haber hecho o que no hizo, que pudo hacer y cómo estaría si hubiese completado esas actividades. Eso nunca va a pasar. Entonces, como es bastante complicado uno no pensar de esa forma, porque uno siempre está pensando en lo que le faltó y no lo que hizo. Entonces uno está mirando el 5%, el 10% o el 30% que no hizo, y no mira todo lo que sí hizo, que es levantarse, hacer, aprender, lo que sea que haya hecho. Entonces, como es solamente cambiar la visión de qué sí estoy haciendo y, no sé, aprender de eso, cómo hacerlo mejor, hacerlo más rápido, etcétera, y no enfocarnos en lo que no hice, porque es como nuevamente lo que hablábamos del dinero al principio, es el grupo es lo mismo, pero se está enfocando en lo que no hay, escasez. Enfóquese mejor en lo que sí hizo, abundancia. Entonces, no, enfóquese si hice, si cumplí, de pronto no hice esto tan bien, pero pues lo puedo mejorar de esta forma, y no darse látigo como todos lo hacemos de, ay, no, es que no alcancé a hacer esto porque estuve en el celular. Yo como, oiga, por mejorar, pero oiga, sí hice esto y esto y esto. Y eso lo conecto con el tema del autoconcepto, que muchas veces no nos creemos capaces de hacer algo, porque no nos sentimos con las capacidades, con la energía, con el tiempo, con cualquier cosa. Y al final alguien o un profesor o algo le demuestra, oiga, hágale, bótese. Y uno dice, ah, sí, sí podía, y era más fácil de lo que creía. Y que creo que eso lo hacemos seguido con un grupo de amigos, vamos a retarnos a cosas que pensamos que no somos buenos, pero simplemente es como enfrentarse a ese miedo inicial, y ya uno se da cuenta que sí puede hacer cosas diferentes y que normalmente la gente no puede, pero solamente hay que pasar ese pasito del, ay, no puedo, o me da miedo, y está del otro lado. Es dar ese paso. Y hablando de eso, y recuerdo hace que un mes que estuvimos en Tominé, y cuando me metí allá, yo recordaba hacía un año que yo decía, yo no me metía ni a una piscina, y aún así logré meterme, avanzar un poco, vencer un miedo que digo, si no hubiera estado retándome durante un buen tiempo, tal vez seguiría en el mismo punto estancado y no me hubiera dado cuenta que puedo vencer unos límites. Y eso pues es muy chévere y me ha servido a mí muchísimo, y creo que cuando nos retamos a mejorar en algo, bien sea en la parte de deporte, en la parte de hábitos, se puede llevar más fácil a otros aspectos como negocios, en la parte profesional, en la parte familiar, para tener mejoras en diferentes áreas. Llegaste después, vas pasando, llegaste al trading. ¿Cómo llegaste al trading? ¿Y qué experiencias te ha dado el trading durante estos años que llevas haciéndolo? El trading llegó en pandemia
con todo lo que pasó en pandemia, de que mucha gente se quedó sin trabajo. Afortunadamente no fue mi caso, pero pues uno como que es consciente en ese momento de, oiga, soy vulnerable como cualquier persona, en cualquier momento me pueden decir adiós, y hasta ahí llegó mi planeación financiera, mis ingresos y todo lo que hablamos al piso, porque dependemos de una sola fuente de ingresos, que es un empleo. No está mal, pero yo no quería eso. Entonces yo dije, tengo que buscar una forma alternativa de que si eso me pasa en algún momento, pues no sea tan fuerte el impacto. Y me metí a un curso como de estrategia financiera o inversiones financieras de Carlos Muñoz, un mexicano que daba ese curso online. Y teníamos una reunión 1 a 1 pues con 4 o 5 personas donde uno le hacía preguntas y eran personas de todo el mundo. Y escuché un acento colombiano de Bogotá y yo dije, ese acento se me hace conocido. Y él comenzaba, oiga, no, es que tengo este problema, me estoy gastando mucha plata, no sé qué, Y me causó curiosidad, yo, oiga, usted es de Bogotá, y cruzamos contactos, y es Johan, que es nuestro mentor en trading, y lo comencé a seguir. Eso puede ser finales del 2020. Y lo comencé a seguir, y vi que hacía trading. Yo en la universidad vi un par de clases de trading, pero pues muy básico. Y yo dije, oiga, está chévere, más o menos tengo nociones de trading, sé cómo funciona, y para generar unos ingresos extra, está bien. Yo nunca pensé en reemplazar mi trabajo, simplemente era como, es para pagar el almuerzo, el viaje o cualquier cosa. Después lo conocí, lo que hacía, no sé qué, y oiga, pues me metí a un curso con él finales puede ser 2021, principios del 2022, y ahí me di cuenta el potencial gigante que tiene el trading, no como a mí me lo habían presentado de forma profesional, que tienes que meter tu dinero y no sé qué, y me di cuenta de cómo funcionaba un poco el trading ahora, que es como que una empresa te da recursos de ellos, no tienes que poner los tuyos, y bueno, todo ese cuento. Y se me presentó como una oportunidad de, oiga, y si esta de pronto es mi forma de salir de la parte corporativa, que la verdad no me gustaría quedarme en la parte corporativa toda mi vida. O sea, no, así tuviera el cargo más alto. Y dije, oiga, lo voy a intentar. Y entonces, pues ahí es donde comenzó toda la historia del trading y todos sus retos, porque ha sido más que un negocio, ha sido un maestro. Vamos a tratarlo con amor, porque eso saca todo de nosotros. Ahí voy a una pregunta que creo que es el pilar de este podcast y el por qué nació este podcast, y es, ¿has emprendido, has sido empleado, eres trader, triatleta? En la parte de desafíos emocionales, ¿cuáles crees que han sido los más fuertes que has tenido? ¿Y por qué la pregunta? Porque personalmente creo que la parte emocional está muy olvidada en el mundo del emprendimiento. Todos los emprendedores te hablan, vamos a generar más dinero, vamos a vender más, vamos a hacer marketing, vamos a hacer un montón de cosas, pero muchas veces el problema no está en eso, sino en, venga, mis emociones, ¿qué onda con mis emociones? Porque eso se transmite a todo lado. ¿Cuáles han sido como esas principales emociones que tú has tenido, o esos retos emocionales que has tenido, y cómo los has trabajado y los has mitigado o has superado? Creo que cualquier persona que sabe trading o habla del trading, ha escuchado o han dicho que el trading, o sea, como eres en tu vida, eres en el trading. Si eres una persona inestable, ansiosa, que no respeta sus tiempos y demás, eso mismo se va a traducir al trading. Entonces, eso mismo me pasó en el trading, porque es un maestro, y es como que exacerba todas las cosas que uno tenía por allá como debajo del tapete, digo yo, y eso se va a mostrar en el trading, o en tu día a día, o en tu frustración, o en que no avanzas y demás y demás y demás. Entonces, yo creo que el reto más difícil ha sido el autosabotaje, que por mucho tiempo como que intenté identificarlo, y uno sabe que puede hacer algo, ponle cualquier reto, yo sé que lo puedo hacer, tengo las capacidades, los recursos, tiempo, energía, todo, yo lo puedo hacer y sé que lo voy a hacer muy bien, incluso mejor que muchas personas, pero por alguna razón no lo logras. Y le intentas, y le intentas, y le intentas, y ese fue mi caso. Contraté mentores, cursos, libros, seminarios, psicólogos, coaches, ponle cualquier nombre, todas las cosas de crecimiento personal. Y era como ir cavando y cavando y arreglar temas por allá oscuros de la familia y personales. Entonces yo creo que ese es el trabajo más difícil en mi caso, porque yo creo que no a todo el mundo le pasa, porque hay muchas personas que lo hacen, A más B igual C y tal, y si les funciona así, súper bien. Pero en mi caso tuve que remar, y yo me sentía que yo remaba en mi barquita, pero es como si tuviera un gemelo mío en la punta del barco remando en contra. Como yo, venga, yo quiero ir a avanzar, y el man, no, y era como yo contra yo, así me sentía.
Entonces fue como ir quitándome etiquetas de no, tengo que hacerlo mejor que o tengo que hacerlo en este tiempo, o tengo que hacerlo para que mis amigos vean que lo estoy haciendo muy bien, porque es que yo renuncié a mi trabajo para esto, entonces si no lo logro soy un fracasado. Todas las etiquetas de los demás, ninguna mía. Todas me las ponía porque las escuché en algún momento de alguna situación. Entonces creo que eso es lo más difícil y es hacerlo como enfocado en uno, porque uno, obviamente nadie entra al trading por hobby, todo el mundo entra por dinero. Por dinero. Y la motivación no es que esté mal, pero que sea la única motivación, sí. Entonces, como no, es que quiero $1.000.000, no es que está mal, puede que lo logres, pero si lo haces como trabajándote a ti, va a ser mucho más fácil. O sea, puedes hacerlo con parte técnica, que creo que a muchas personas les sirve, pero si tienes temas personales, eso se va a reflejar en el trading sí o sí, porque es algo que tú haces y si tu pensamiento estabas triste, aburrido, no dormiste, se va a traducir ahí en cómo lo haces. Entonces yo creo que ese es el reto más difícil. Y al final que esto es curioso que al principio como que me da pena aceptarlo y es Dios. Yo no tenía a Dios en mi fórmula, como de mentores y libros y toda la vaina que ya hemos escuchado. Y eso me trajo demasiada paz, porque como que yo sabía que lo iba a hacer, pero como que por allá atrás estaba la voz que decía, no, no lo va a hacer, no puede, usted es malo, mire esos números, no lo puede hacer. O sea, es uno contra uno y después es como tranquilidad, como paz interna, como me va a morar, lo que sea, pero sé que lo voy a hacer. Es como esa fe de que sí lo voy a hacer, que creo que las personas que trabajan obsesivamente por un objetivo lo tienen, sé que lo voy a hacer, no sé cómo, no me va a rendir, pero Dios me trajo como mucha paz. Y no voy a ninguna iglesia ni nada, sino simplemente como leyendo libros, un par de cosas de la Biblia, viendo videos en YouTube, orando con mi pareja. Eso nos ha traído demasiada paz y creo que ha sido no voy a decir que es la respuesta al trading, pero en mi caso sí lo fue. Sin dejar de lado la parte técnica y estratégica, pero era como en mi receta, que es como yo estoy formulando el trading, es como a mí me funciona. O sea, y es lo que hablábamos hace un rato. Encontraste una paz, una tranquilidad en tu parte personal y se llevó al trading y se llevó a otros temas. Sí, porque eso es como todo. Si en esto estás tranquilo y tal, eso es como se irradia para todo. Entonces estás tranquilo con tu pareja, con tu familia, con tus proyectos, con, no sé, tu cuerpo. Si de pronto estás inseguro con tu cuerpo y dices, no, pues puede que no esté como quiera, pero voy a estarlo y voy a romperla. Y vas como con esa seguridad de que donde llegues te va a ir súper bien independientemente del resultado. Puede que, no sé, estás en un negocio con un cliente y te dicen no. Y tú dices, perfecto, así era, yo di todo lo que tenía que dar y no te vas, no, es que yo y ta. Es como un enfoque diferente, aunque las situaciones que te ocurran sean exactamente iguales. Pero tú llegas con esa tranquilidad de que no, yo voy a darla toda y va a salir todo bien, independientemente del resultado, sale bien porque siempre va a salir todo bien. Y eso me cambió la perspectiva. Y si todo siempre va a salir bien, no tengo por qué preocuparme, que no es que no me preocupe, pero uno se estresa y tal, se molesta y está tenso, pero después dice, bueno, no salió como yo quería, pero bueno, vamos a seguirle metiendo, que esto en algún momento va a salir como yo quiera o de pronto no. Es como soltar esas expectativas y eso me cambió, o sea, me quita mucho peso encima. Yo lo llevo y lo digo de esta forma, yo solté el deseo de controlar. Cuando solté el deseo de controlar, y fue como si me quitara realmente un peso de la espalda, que si pasaba X afuera y me afectaba a mí, yo quería controlar eso que pasó afuera. Y me di cuenta que la solución estaba más en mí que afuera. Y eso me llevó a mí a conocerme más, a entenderme mejor, y aún me falta un montón por aprender de mí. Sin embargo, me ha permitido a mí crecer y darme cuenta que lo único que yo puedo controlar es muchas veces la reacción a un factor externo. Entonces, qué chévere que hayas encontrado ese equilibrio que te permitió a ti encontrar la paz y pues obviamente ser radiado en otras cosas, tanto en el trading. Ahorita no estás haciendo triatlón, y la pregunta es, ¿para cuándo un próximo Ironman? Sí, bueno, parte de mi compromiso conmigo mismo es que yo, como mi sacrificio que hacía era dejar de entrenar triatlón porque involucra mucho tiempo y obviamente dinero. Entonces yo dije, no, voy a enfocar todos mis recursos de energía en el trading. Ya esto está a que nada explote como todos queremos que explote, y ahí yo me patrocino todo, porque antes lo patrocinaba pues las empresas donde trabajaba. Ahora yo quiero que yo sea mi patrocinador
porque quiero hacerlo como de forma un poco más profesional, con más tiempo, hacer mejores podios es lo que quiero hacer, entonces pues eso involucra pues un esfuerzo en tiempo y recursos que no lo podría hacer siendo empleado, como, al menos como yo lo quisiera hacer. Entonces como que yo quiero este 2025 ya estaré retomando las pistas, piscinas, carreteras para entrenar nuevamente. ¿Cuál fue tu mejor resultado en los Ironman que estuviste? Yo me doy bastante látigo, pero en el último 73 que fue hace 3 años, o sí, 2021 fue. Ya casi 4 años. 3 años en diciembre, hice 4 horas 50 creo, que es un tiempo, es un buen tiempo, pero nuevamente no como yo quería, no salió como yo esperaba, me fundí al final, o sea, me dio la pálida. Y entonces tengo esa deuda pendiente conmigo, de hacerlo muy bien, que salga como que todo se alinee, los astros, el clima, el agua, todo, y hacer ojalá un podio. Entonces, okay. 4:50 creo que es un tiempo, no el que quiero, pero decente. Acá voy a una pregunta, bueno, es no una pregunta, sino más una propuesta que te hice antes de empezar y pues, si este podcast, este episodio llega a 500 reproducciones en YouTube, vamos a sortear entre las personas que comenten la palabra Juan Dani Triatleta, comenten ahí en YouTube una sesión que está valuada en $100 de una asesoría de finanzas personales contigo directamente. Claro que sí. Entonces ya saben, a reventar esas visualizaciones, a compartir. Créanme que lo que van a aprender y lo que personalmente digo, una hora de enfoque total en las finanzas puede cambiar puede marcar el antes y el después en las finanzas de cualquier persona. Sí, y solamente para cerrar ahí, que es la importancia no es saber de finanzas, sino es como es una brújula, y si no sabemos dónde estamos parados, pues como dice el dicho, si no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Hay que partir de dónde estamos y cómo estamos para saber ahí sí a dónde vamos. Total. Es como el inicio. Entonces, yo arranco de acá y voy para algún lado, pero ¿para dónde? Necesito saber dónde estoy arrancando. Completamente de acuerdo. Y quiero conocer un poco más sobre tus anécdotas, sobre ti. Una anécdota o experiencia que te haya marcado en tu camino como emprendedor, como trader y triatleta. Como emprendedor, yo creo que una que tuve en la parte profesional es, yo en la pandemia cambié de empleo a otra empresa y era 100% virtual por la pandemia. Entonces, pues como era todo nuevo para todo el mundo, entonces pues eran reuniones y aquí y allá, y como se sabía que todos estábamos en casa, pues a ti te llamaban a cualquier hora, cualquier día, sabían que estabas en tu casa, no importaba qué día, qué hora era. Entonces el trabajo se comenzó a extender a otras horas fuera del horario, antes o después, o domingos o sábados. Yo nunca había experimentado eso, y entonces comencé a sentir yo sentía como un vacío en el estómago cada vez que sonaba el teléfono, o la reunión, o me llegaba un correo, y yo comencé a sentirme como bastante tenso cuando hablaba con alguien y demás, y haciendo el trabajo y demás. Hasta que llegó un punto, no sé, como a los 3 meses o algo así, que yo dije, oiga, esto no es normal que esté sintiendo esta vaina y esto y aquello, hasta el punto que yo soñaba con el sonido que hacía el teléfono, y lo soñaba. Entonces, claro, soñaba con eso y me tensaba y me despertaba y buscaba el teléfono para contestar a quien sea que me estuviera llamando. Entonces, después me di cuenta que eso se llama ansiedad, y yo dije, ¿esto cuánto tiempo? O sea, ¿esto es normal? Yo lo entiendo que de pronto sea una época, una temporada de aprendizaje o algo temporal, pero ya es como normal, o sea, ya es como la política o la forma de trabajar. Y hasta que yo dije, oiga, pueden pagarme $100,000 al mes, pero yo, o sea, no quiero pagar este precio de vivir así estresado. Y después entendí que yo estaba viviendo en ese estado que llaman, sí, como preparado para pelear. Estás así tan tensionado con todos tus sentidos súper alerta, porque piensas que algo va a venir a hacerte daño, y yo estaba así todo el tiempo. Entonces yo dije, oiga, no lo tolero. Y entonces la enseñanza de eso es saber dónde están los límites y levantar la mano y decir, oiga, esto de pronto no es para mí, no estoy de acuerdo, no me gusta, me voy, lo respeto, pero pues no. Y al principio me sentía muy mal porque uy, no pude, pinche escuincle, hay un montón de gente trabajando así, tú no, y tal cosa, y pues no sabemos las condiciones de los demás. Y yo dije, levanto la mano y no voy más. Y lo curioso es que cuando tomé esa decisión, o sea, renuncié hoy, al día siguiente salí a montar bici. Fue el mejor día de mi vida, yo montar bici tranquilo y no sé qué, fue una cosa increíble. Yo dije, esto sí debería ser la norma, no sentirme así tenso, sino que todo fluya, todo, puede pasar lo que sea, pero pues
tranquilo, no tengo que estar así tenso todo el tiempo. Yo creo que esa enseñanza del tema profesional es límites y que se aplica para cualquier cosa. Triatlón, yo creo que la enseñanza que más me ha dado el deporte en general es los límites que uno piensa que tiene el cuerpo son mucho más lejos de lo que uno piensa. Entonces yo al principio pensaba que podía correr a esta velocidad y dije, no, nunca voy a llegar a los tiempos más rápidos. Y cuando llegas ahí dices, oiga, no era tan difícil y sigues avanzando. Entonces era como darme cuenta que uno, si le mete mucho empeño, tiempo, horas, sacrificio, lloradas, lesiones, bueno, lesiones no, ojalá, uno puede hacer cosas increíbles y la gente no se da la oportunidad de empujarse porque duele. Y uno piensa que está mal porque duele o porque cuesta o porque dice, no, es que balance vida-trabajo, pues si estás en el confort nunca vas a empujarte. Entonces eso me ha ayudado muchísimo y el trading también ha sido un maestro increíble del crecimiento personal, emocional, cognitivo, de círculo, porque pues casi que mi círculo lo cambié totalmente del deporte al trading. Entonces es como, también la enseñanza es como atrévanse a hacer cosas nuevas si les gustan. Y, o sea, uno al principio tiene miedo porque es nuevo, diferente, y, ay, ¿qué va a decir mi vecino, o mi mamá, o mi esposa, lo que sea? Bótese. Yo creo que esa es la enseñanza más grande de trading y / triatlón, atrevernos a hacer cosas diferentes, nuevas, arriesgadas, que nos llamen locos. Yo salí a entrenar lloviendo y mi mamá me decía, pero ¿qué necesidad de mojarse? Y yo, ninguna, o sea, no tengo por qué mojarme, pero si lo hago me estoy demostrando a mí mismo que no, el agua no me va a hacer nada. O el sol a mediodía en un lugar donde hacen 35 grados. ¿Que está loco? Sí, porque estoy empujando mi cuerpo a los límites y lo empujo y lo empujo y lo empujo y lo empujo. Y pues no he llegado a los límites. O sea, es increíble cómo el cuerpo a uno le responde físicamente y si lo llevas cognitivamente. A otros niveles. Igual. Qué genial, o sea, son enseñanzas que personalmente me parecen muy valiosas. También el tema de los límites, en algún momento pasé de no ponerlos y terminó con una presión enorme. Sí. Y pues el tema del deporte y trading, pues qué chévere. Yo en este momento estoy venciendo muchos límites que antes no pensaba que podía superar. Y ya como para empezar un poco el cierre, vámonos acá con un rapid fire. Vamos preguntitas rápidas. Dale. Y acá voy a tomar la copia completa. ¿Qué es mejor en este momento para ahorrar acá en Colombia? Las neocuentas tipo Nubank, Rappi o un CDT. Las nuevas cuentas bancarias. Las neocuentas. Invertir en acciones o en bienes raíces. Las dos. ¿Cuál crees que es la mejor forma de hacer un presupuesto personal? Identificar los gastos, primero asignarlos y siempre asegurarme de que me quede una diferencia para ahorrar e invertir. ¿Mejor hábito financiero, ahorrar o invertir o las dos? Primero comenzar por ahorrar para tener el hábito de guardar dinero y después de que tenga ese hábito, que ese hábito esté conectado a invertir. Ahorrar para invertir. Es que sea la fase 2 por fase. Primero ahorrar, después ahorrar e invertir. Peor error financiero. Peor error. No ahorrar o endeudarse. Endeudarse. Y la última, una tendencia financiera que crees que crecerá aquí en Colombia. Tendencia financiera. Sí. Tendencia financiera. Tendencia financiera de criptomonedas, ¿puede ser? Las criptos, listo. Aquí ya quiero que hablemos un poquito más como de la parte de educación. Y es hacia ti. ¿Cuáles fueron los 3 libros que tú dices marcaron un antes y un después en mi desarrollo? En varios ámbitos, como lo has venido trabajando. Yo creo que justamente el que mencionaste al inicio fue también mi primer libro que yo comencé a leer, porque yo aprendí a leer hace, 2020 en pandemia. Yo no leía ni un libro de nada, o sea, leía lo que tenía que leer en la universidad y ya. Y fue el de, ¿cómo se llama? El de Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Ese fue el primero y que es un buen inicio para las personas que no son lectoras y que también lo pueden aplicar a diferentes áreas de su vida, como lo vimos. Yo diría ese. Otro libro, si nos vamos por la parte espiritual, llamémosla, hay un libro que se llama Satán, que el nombre es medio controvertido, es de Cábala y es un libro que te va a enseñar que el enemigo, el famoso enemigo eres tú, el Satán es el miedo, entonces como que después de eso está el avance, entonces como que esa lucha constante con tu miedo, con tu yo interior, con ese diablito que nos da látigo es donde está nuestro mayor obstáculo y a su vez que si lo removemos es el mayor avance.
Yo creo que ese, y es que hay muchos, pero es que yo cojo como partecitas de libros, pero otro que es así yo tenga presente, no sé, el primero que se me viene a la mente es La regla de oro de los negocios de 10X Rule de Grant Cardone, que es como te muestra otra forma de pensar que no nos enseñaron, y es pensar gigante, metas muy grandes, acción masiva, que tampoco nos enseñan que hay que actuar así, y que básicamente esa es una filosofía que ha servido bastante. Es ponga la meta demasiado grande y actúe mucho, que si llega a la mitad o una fracción de eso, igual sigue siendo muy grande. Yo creo que esos tres pueden ser una buena, desde para no lectores hasta para parte espiritual, finanzas y creencias. Yo creo que hay un buen mix ahí. El único que no me he leído es Satán. Vamos a buscarlo. Siempre me gusta dejar un consejo, reflexión para finalizar. ¿Qué consejo, reflexión nos puedes dar el día de hoy? Lo primero que se me ocurre es no financiero, y es lo que acabamos de hablar hace un rato, es detrás de empujarse hay cosas que usted no piensa que puede lograr. Entonces, arriésguese, empújese, vénzase miedo. Yo creo que ahí es donde está el mayor avance en cualquier área. Entonces, es como decimos, yo le digo a Johan, así como a muerte. O sea, bótese sin asco, que si se cae, se va a raspar, se va a equivocar, está bien, siga intentándolo, que simplemente por esa actitud de intentarlo y mucho, ya está por encima del 5%, 1% de la población, y así es como básicamente he hecho casi todo. Esa es la meta, no sé cómo va a llegar, pero entonces voy a meterle acción, paso, milagro. Hay un trabajo acciones detrás de todo, y que la gente solamente ve el logro, el diploma, lo que sea, pero no ven lo que hay detrás. Y o sea, yo creo que eso es lo que más me motiva, es realmente considerarme del 1% en lo que haga. Es que si yo hago esto, lo voy a meter, no soy súper novato, pero voy a meterle mucho para que vaya avanzando es como mi pensamiento deportivo cuando me enfoco en cualquier proyecto. Genial. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Daniel. La verdad, mucho aprendizaje, muchas cosas que aplicar desde mi punto de vista ya en la parte personal. Sé que a todos nos van a servir un montón estos consejos, y ya saben, si llegamos a 500 visualizaciones, comentan la palabra Juan Daniel Triatleta, eso ahí, tienen la posibilidad de ganarse una asesoría con Juan Daniel. Muchas gracias, espero haya sido de tu agrado, y por acá bienvenido siempre. No, ustedes, gracias por vernos. Sigan al viejo Ronald, y estamos viéndonos para el que gane la sesión. Ahí nos estaremos viendo. Sé que alguien se la va a ganar. Obvio. Recuerden suscribirse, compartir y dejar su comentario. Muchas gracias.